Bueno, ven mi pantalla, ¿verdad? Elementos del modelo entidad-relación. Sí, profe. Ok, rápidamente nomás. Entonces los elementos que usamos para el modelo entidad-relación son rombos para representar entidades, como elipses o ¿qué serían esto? Elipses para representar atributos y dije rombo para representar entidades. En realidad los rombos son las relaciones y rectángulo para representar entidades. Me corrijo, ¿ya? Dijimos, las entidades se definen mediante un conjunto de atributos, es decir, las entidades la definen sus atributos y entonces en un modelo entidad-relación, esto es o la representación de una entidad con sus respectivos atributos. Pregunta para ¿quién? La primera persona que me conteste. ¿Por qué cédula de identidad está subrayada? Porque es la clave primaria. Porque es la clave primaria. Entonces ya dijimos ahí, pero entonces, ¿qué son las claves? Las claves son los valores de los atributos de una entidad que permiten identificar inequívocamente a la entidad. ¿Ya? Son los atributos y en realidad por el valor de ese atributo vos le vas a identificar a una entidad. ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy a almacenar automóviles, ¿ya? Automóviles para la venta que sean usados, solo usados, no 0 kilómetros. Ahí voy a especificar más. ¿Qué les parece que va a identificar al automóvil? Si el automóvil ya es usado. El kilometraje. ¿Será? La chapa. Asumiendo que vendo vehículos no importados de segunda mano, es la chapa. Eso me faltó. Entonces, la chapa es única, ¿ya? Para los vehículos nuevos tengo que codificar diferente porque no tienen chapa. Entonces, hay que pensarlo. Entonces, no siempre es la chapa en este caso, ¿ya? ¿Puede existir dos vehículos con la misma chapa en el mismo país? No. No, aunque en Paraguay sí existen, que se llama clonar, ¿verdad? Muchos de los chetos con su Hilux son clonados, robados y clonados, entonces podrían ser copias del Hilux comprado de alguien, comprado legalmente. Eso existe en Paraguay lastimosamente, pero en teoría no debe existir, ¿ya? En el registro de automotores, es decir, en el registro no existe. Bueno, entonces clave, eso desde el punto de vista genérico, pero clave primaria es cuando yo ya identifico cuál es. Entonces ahí les di, por ejemplo, un ejemplo. Si tengo la chapa y también tengo algún otro código, finalmente yo decido cuál de esos dos es el que para mi problema resuelve la identificación única. Entonces, cuando identifico esa clave, ese atributo o ese conjunto de atributos, a eso le llamo clave primaria. Y en el modelo relacional, perdón, en el modelo de entidad-relación lo subrayo para indicar esta es la que yo utilizo como clave primaria. Dice también que la clave primaria puede ser un solo atributo o más de un atributo, entonces es una clave compuesta. ¿Ya? Gaby, verá que acá hay todo un debate. Probablemente vos nunca usaste clave compuesta, es decir, combinación de atributos en una base de datos real, o ya lo viste. Sí, ya llegué a ver, pero generalmente lo que se acostumbra, por lo menos en mi caso, es tratar de que tenga una única clave, ¿verdad? Entonces, Ajá. que tienen claves compuestas, a veces migramos y ya le ponemos un ID único. ¿Y por qué solemos hacer eso? Porque es difícil de mantener más que nada, ¿verdad? Porque, o sea, no sé si es el único caso, pero en mi caso en particular es difícil de mantener. Exacto, a nivel de desarrollo, a nivel de mantenimiento del software, digamos, del sistema, de los programas es más difícil de mantener, ¿ya? Entonces, creo que desde la experiencia podemos recomendar, entonces, ¿verdad, Gaby? De solamente elegir uno o inventar, ¿verdad? Sí, así Eso de mismo. inventar vamos a ver más adelante, pero quédense con esa recomendación de Gaby, ¿verdad? Claro, imagínate que tenés
una base de datos donde una de las tablas tiene una clave compuesta y por algún motivo una de los atributos que es clave compuesta se repite, ¿verdad? Va a ser muy difícil eso de arreglar. Sí. Solamente que sistemas legados, le llamamos sistemas legados a los sistemas viejos que intentamos crearle nuevas aplicaciones y eso, y ya suelen venir. Lo de usar las claves compuestas es muy de los años 90 y eso, ¿verdad? O sea, se usaba mucho antes, especialmente en sistemas con estas plataformas de autogeneración, por ejemplo, como GeneXus y eso, usan mucho clave compuesta. Pero actualmente no se recomienda mucho o no se estila más utilizar. Entonces, en el modelo de entidad-relación se subrayan esas claves. Ok, la relación ya sabemos es un rombo, aquí ya tenemos un ejemplo. Voy pasando rápidamente, lo que estoy haciendo es un repaso. No le voy a hablar de dominio, esto desde el punto de vista conceptual es tipo de datos, pero en el modelo entidad-relación no se usa todavía dominio. Es decir, desde el punto de vista conceptual, los atributos de una entidad pueden tomar un conjunto de valores permitidos que se conoce como el dominio del atributo, ¿ya? Entonces, estamos diciendo, en el campo matrícula o en el atributo matrícula de la entidad automóviles, probablemente el dominio es alfanumérico, es decir, una combinación de letras y números. Eso se refiere a dominio, pero en el modelo relacional todavía no nos importa, ¿ya? Y por ejemplo, el dominio de una fecha de nacimiento sería una fecha válida, ¿no? Del tipo día a día, mes, año, año. O sea, 4 dígitos para el año. Esto es un ejemplo de dominio, ¿ya? Atributos multivaluados significa, esto ya es nuevo porque esto no lo hablamos, estoy completando la presentación. Y esto en el modelo, usando el RD Plus, la herramienta que estamos usando, sí existe multivaluado y se representa por un valor, por un óvalo, así. ¿Ven? Correo electrónico en este caso es un atributo multivaluado. ¿Y qué dice el atributo multivaluado? Cuando en un atributo puede existir más de un valor. El ejemplo típico es el correo electrónico, el teléfono. Entonces, un cliente podía tener más de un correo electrónico. Esta representación de poner un óvalo doble o una elipse doble es solamente en el modelo entidad-relación. En los modelos que daremos más adelante no se usa esa notación. Ya es otro tipo de soluciones. Entonces, pero es muy útil ya decir, si mi vendedor o mi cliente va a tener más de un número de teléfono registrado, más de un correo electrónico registrado, más de una dirección, tengo que poner un óvalo doble. ¿Bien? Y aquí viene lo interesante. ¿Qué es la cardinalidad en una relación? La cardinalidad en una relación es cuántas entidades de tipo, por ejemplo, en un conjunto de relaciones A-B, la definición es cuántas entidades de tipo A se puede relacionar con una entidad de tipo B. Entonces es como una une con flecha, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto? Que hay básicamente 3 tipos. En la literatura y cuando ustedes googlean y leen sobre esto van a encontrar más tipos, pero para mí es solamente estos 3. 1 a 1 significa que en la relación solamente hay una ocurrencia, o sea, un registro de una ocurrencia en la entidad A puede estar relacionado con una sola ocurrencia de la entidad B, ¿ya? Entonces, en el modelo entidad-relación se puede representar relaciones de cardinalidad 1, 1. 1 a muchos significa que por cada ocurrencia, ¿verdad? O por cada registro en una determinada entidad, la relación puede significar o representar ocurrencias de más de un registro hacia la entidad B. Entonces es una relación donde la cardinalidad es 1 a muchos o se representa así 1n, ¿ya? A veces es 1, 2.n, pero es correcto también poner 1,n. Y muchos a muchos es la cardinalidad nm,
Y eso significa que hay como una combinación casi cartesiana, es decir, muchos registros de una entidad pueden tener muchos registros relacionados en la otra entidad B. Entonces, a esto se denomina cardinalidad. Entonces vamos a tener que ver un ejemplo. Para la relación cardinalidad 1 a 1 tuve que inventar. Entonces, si en mi empresa a una persona, por eso esto es una situación inventada, si en mi empresa a una persona, a un empleado, solamente se le puede asignar un vehículo y un vehículo solamente puede ser utilizado por un empleado y exclusivamente por un empleado, entonces la asignación del vehículo es 1 a 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otro caso medio rebuscado. Si yo tengo dos tablas, dos entidades que almacenan personas y las personas, la relación cónyuge, si son en dos tablas distintas y la relación cónyuge es exclusivamente entre dos personas, la relación 1 a 1. Entonces pueden pensar en esto como un casamiento, ¿ya? O como una relación de pareja. Si mi pareja solo puede ser uno, entonces la relación es 1 a 1. ¿Ya? Eventualmente es 0 a 1, pero eso no existe, ese tipo de... No se dice 0 a 1, se dice 1 a 1, cuando existe la posibilidad de que sea 0 a 1. ¿Ya? ¿En qué caso sería 1 a 0? Entonces, los solteros, si voy a asociar dos tablas, entonces los solteros serían 1 a 0. Qué bien suena eso, ¿no? Bueno, entonces, esta es 1 a 1. En nuestra herramienta RD Plus, no funciona así, RD Plus es web. Nuestra herramienta RD Plus, me voy a conectar rapidito. Se ve así. Voy a hacer analogía ya en el RD Plus. Documents. ¿Qué tengo acá? Compras, ventas, que era este, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos entidades, ¿ya? ¿Y cómo se va a llamar esta entidad? Entonces, empleados, ¿verdad? Y esto va a ser la entidad vehículos. ¿Ya? Y este es la cédula. Y este es el nombre. Y la cédula es es única, entonces aquí simplemente no dice primary key o clave, dice única nomás, ¿verdad? Y lo que ya expliqué es, puede existir, él puede tener varios teléfonos. Sí, entonces es multivaluado. Y ven, es un óvalo doble. Esto es lo que dice la presentación, ¿ya? Entonces, si se le asigna vehículos y el vehículo sí o sí tiene que tener una chapa y es única, y el vehículo tiene una marca y un modelo, puede tener más, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo. Entonces, ¿cómo se define la cardinalidad? Si es 1 a 1, acá a la derecha dice relación, acá está identifying, not identifying, pero en realidad acá están los tipos de cardinalidad. One to one, ¿ya? Las relaciones son one to one. Y en nuestra herramienta, esto es 1 a 1. En nuestra herramienta, RD se representa por una rayita, ¿ya? Una barra. Y en nuestra presentación, también, ¿ven? 1, 1. Eso significa cardinalidad 1, 1. Profe, tengo una pregunta. Sí, claro. Ahí que vos le pones la rayita solamente de un lado. Acá, ¿en mi Es de presentación o en el asignación. LD? En tu presentación, ¿verdad? En tu ¿En presentación. ambos está o no se ve? Se ve La acá. asignación Empleados, tiene hacia un empleado único. hay una rayita y hacia vehículo también hay una rayita. Sí. Solamente hacia un lado, ¿verdad? No hacia asignación, también le tengo que poner la rayita. Solamente No, de la relación hacia la entidad. no, si dibujas a mano, no. Porque, en el caso, porque si haces con la herramienta, ya ves lo que te pone hacia el lado del vehículo nomás. Porque esto es lo que Sí. se lee así.
un empleado, si hay una rayita acá significa un empleado se le asigna un vehículo, ¿ya? Un vehículo se asigna a un empleado. Así se lee. Ok, Súper. ahora, esto significa que un empleado puede usar o se le asigna varios vehículos. Entonces en vez de asignar, podría ser usa, ¿verdad? Porque usa cualquiera de los vehículos. O queremos que se registre cuando usa, ¿no? Mantengamos asigna no para no completar. Entonces, aquí cambia. Un empleado se le asigna muchos vehículos, ¿ya? Pero un vehículo en la asignación es solamente para un empleado, ¿ya? Entonces, así se leería. Ahora, en la práctica, un empleado puede usar uno o más vehículos, pero también un vehículo puede ser usado por uno o más empleados, ¿verdad? Entonces es many to many. Entonces esto también existe. Y esto es lo que voy a pasar a explicar aquí. Entonces, existe el uno a uno y aquí solo para entender, entonces se lee, la cardinalidad es 1 a 1, 1, 2 puntos, 1,1. ¿Y cómo se llega a esta cardinalidad, es decir, 1 a 1? Es mirando también los dibujitos, pero la forma correcta es así. ¿Cuánto es el mínimo? En negrita está el 1 y en rojo está a la derecha otro 1. Entonces, aquí esto es un par de valores que indican mínimo y máximo. Entonces, si yo quiero hacer este análisis de las cardinalidades de una relación, lo que digo es, ¿cuánto es el mínimo de vehículos que se le puede asignar a un empleado? Y en este ejemplo es 1, que está en negrita, el valor que está a la derecha, a la izquierda, ¿ya? ¿Y cuál es el máximo de vehículos que se le puede asignar? Y puse en rojo, es 1. Y del otro lado, a mínimo a cuántos empleados se debe asignar un vehículo? A 1, ¿verdad? Mínimo a 1, máximo a 1. Entonces se toman los máximos. En este caso, para que se entienda mejor, puse el en rojo. Entonces se lee así. La cardinalidad es de 1 a 1, porque los máximos, que son los valores que están a la derecha, es la que define la cardinalidad. Se va a entender mejor en el ejemplo de 1 a n. Y aquí es, ¿cuántas facturas puede tener un cliente en mi empresa? Para que sea cliente tiene que tener mínimo una factura, ¿ya? Entonces, un cliente mínimo tiene que tener una factura para que sea cliente. Si no, no es cliente porque no me ha comprado nada, ¿ya? ¿Y cuál es la máxima cantidad de facturas que puede tener el cliente? Es N. Entonces, esa es la máxima cantidad de facturas. No es 2, ni 3, ni 4, es N. Entonces, una factura, dada una factura, ¿cuál es el mínimo posible de personas que aparecen en la factura? En una factura solamente puede aparecer una persona, porque una factura siempre se libra, es decir, se genera, se asigna, se registra un solo comprador. Y el máximo comprador posible es 1. Entonces, hacia el lado de la persona, ¿verdad? O del cliente, el máximo es 1 y el mínimo es 1. Entonces, se toman los máximos. Entonces, la relación persona con factura es 1n. ¿Por qué? Porque tomes los valores máximos posibles. ¿Verdad, Gaby? Vos que ya trabajaste con sistemas, el comprador en una factura siempre es 1, ¿verdad? Sí. En un Sí, sí. supermercado, si te dicen, ¿querés factura a tu nombre? Nunca te va a decir, bueno, le das el RUC de tu mamá y no le puedes decir, también poneme el RUC de mi papá. No. Si vos querés 2 facturas, son 2 facturas a nombre de 2 personas. Eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero Sí. vos podés, como cliente, podés tener N facturas. Pero para ser cliente, mínimo una factura. Profe, tengo una pregunta existencial acá. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, el cliente tenía atributos? Y puede tener, pero se estila que los atributos aparecen solamente en la relación NM. Si una relación tiene atributos, tengo que ver si está, y tiene una relación de 1n.
probablemente está mal. Pero si tiene atributos, casi siempre las relaciones de NM. No quiero ser así tan tajante porque tengo que mirar algún ejemplo. Si hay algún ejemplo en la que una relación de 1n, de calidad 1n, tiene atributos. Pero una relación de NM casi siempre tiene atributos. Entonces, Súper. creo que tengo el ejemplo del hotel, ¿verdad? Que ya vimos. Vimos ya el Ese caso del era, hotel. exactamente. Ese era el de la clase pasada. Que El de la tenía clase reservas. pasada y tiene atributos. Y esa relación es de 1. Probablemente lo más correcto es que esa relación sea NM. ¿Ya? No 1M. Entonces, pero tomemos esta para no desviarnos del tema. Un alumno, para que sea alumno, se tiene que inscribir o matricular como mínimo a una materia, ¿verdad? Si no se matricula a ninguna, no es alumno. Ahora, ¿cuántas materias ustedes pueden llevar? Díganme. Por reglamento creo que 5 o 6, no sé, pero en realidad no se pone en las relaciones 5, no se ponen los números exactos, se pone n. Si es más de 1, se pone n, ¿ya? Entonces, te podés inscribir en 1, en 2, en 3, 4, 5, entonces el máximo de materias posibles en la que vos te podés matricular realmente es n, porque mientras dure tu carrera, podés matricularte muchas veces. Pero para ser alumno mínimamente tenés que matricularte en una materia, ¿ya? O asignatura, como sea que se llame. ¿Ok? Entonces, una materia tiene que tener la matrícula por lo menos de un alumno, si no, no tiene luego razón de ser, ¿verdad? O sea, una asignatura que yo habilite y nunca tuvo alumnos, no existe. O sea, puede leer así. Pero una materia puede tener matriculados a muchos alumnos, ¿ya? Entonces se toman los extremos de la derecha. Entonces se ponen los mínimos y los máximos posibles hacia el lado de las entidades y luego se lleva eso hacia el rombo y se dice que la relación matrícula entre alumnos y materias es de NM. Ahora, ¿cuáles son los atributos posibles aquí? Pues, por ejemplo, la fecha en que se matriculó, ¿ya? La sección en la que se matriculó, el profesor con el que se matriculó y así. Hay datos relacionados a la matrícula, ¿ya? ¿Cuánto pagó? Hay un montón de datos, depende del problema que queramos resolver, el turno a la que se matriculó, etc. Ahora, cuando vayamos avanzando en ese análisis, ustedes van a dar cuenta que cuando ocurre esto, ahí matrícula ya es una entidad. Entonces, matrícula es candidata luego a ser una entidad, pero no nos vayamos ahí. Aquí otra vez el ejemplo del hotel, ¿verdad? Sí, ese era justamente el que quería entender. Entonces, una persona ocupa o reserva mínimo una habitación, pero puede reservar también. Aquí puse N, este es un error de tipeo, ¿verdad? En realidad es N, siempre se pone N, arriba recién se pone acá NM, por una cuestión de que NN suena mal nomás, la notación NN no se usa. Entonces es muy frecuente que en una relación NM sea necesario establecer atributos. Entonces, una persona X, ¿verdad? Puede reservar una habitación o N habitaciones y una habitación es reservada o ocupada por una persona o N personas. Entonces, tomo los extremos, lo que pinté en rojo, y entonces se dice que esta relación, la relación reserva o la relación ocupación, es NM. Y entonces, un ejemplo típico es desde qué fecha hasta qué fecha, ¿ya? Y también puede ser, si hay más datos, puede ser si ya pagó, si no pagó aún, ¿verdad? La reserva. Y aquí ya está subrayada cédula, ya está subrayado el atributo número de habitación, porque no tendría sentido que yo tenga números repetidos en mi habitación de hotel, ¿ya? Todas las habitaciones deben tener números distintos para que yo lo pueda manejar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto es fundamental entender. Profe, una pequeña consulta nomás. Por supuesto. Ahí en la relación siempre tiene que ser un verbo, ¿verdad? Una A persona mí, ocupa una habitación, por ejemplo.
Es para entender mejor, ¿verdad? Pero si vos podés poner ahí reserva, puedes poner ocupación, ¿verdad? No, a mí, o sea, si cuando yo te estoy corrigiendo esto, no me va a importar el verbo que ocupes o si usas un sustantivo, ¿ya? Pero la Sí, verdad es que se recomienda que sea esto para simplemente porque es más fácil decir una persona ocupa una o más habitaciones y una habitación es ocupada por una o más personas. ¿Ves que como que es más fácil leer nomás, ¿verdad? entiendo. Pero ponerle que Gracias. vos pongas registro aquí, ¿no? Registro. Entonces, una persona registra una habitación. Es como que puede ser más confuso, pero una persona que piensa un poco más va a decir, no, una persona se registra en una habitación y una habitación registra a una persona. O sea, puede no ser tan fácil leer dependiendo de la palabra que escojas, pero no es una regla así a rajatabla, ¿ya? Ok, gracias, profe. Profe, yo también tengo una consulta. Sí. Porque solamente, o sea, no solamente, pero generalmente en este tipo de cardinalidad nomás las relaciones tienen atributos. Ah, y sale naturalmente por el tema de que en la clase anterior nos confundía que la fecha de ingreso o la fecha de salida de la persona debería ser en la habitación, ¿verdad? Entonces, en realidad, cuando no tienes dónde poner, cuando el atributo no te parece que corresponda a la entidad A y tampoco corresponde a la entidad B, casi seguro corresponde a la relación, ¿ya? Porque viene a complementar los datos, porque si vos vas a registrar a la persona más de una vez, es decir, en el mes de enero, en 2 meses después otra vez, vos necesitas guardar un historial de las veces que la persona ingresó. Y entonces, a vos lo que te interesa es la fecha de ingreso de ese momento, pero también te pueden pedir la fecha de ingreso del año pasado. Es decir, entonces, la relación de reserva es como un historial, ¿ya? Y aquí viene Entiendo, algo... entiendo per- esa parte, profe, pero como dijiste nomás que generalmente los que son muchos, muchos más, su relación tiene atributos y que, Generalmente es así, eso lo puedes usar como una regla. Casi nunca cuando la relación es 1, 1, 1n no va a tener atributos. Pero cuando tiene la relación es nm, casi seguro que va a tener. pero ¿por qué? ¿Eh? Y Por- vamos a tener que ver los ejemplos. Aquí está un ejemplo, porque lo que decía yo, porque necesito saber, ¿verdad? Porque la relación se repite, pues. O sea, a ver, la ocurrencia entre las veces que la persona ocupa la habitación va a ser más de uno, porque va a ser n. Entonces, tengo que registrar los datos propios de esa ocurrencia. Es medio rebuscado así las palabras que usé, pero creo que Entiendo. con... entonces la cardinalidad es para... Enseguida te voy a dar un ejemplo. Por eso, dame un tiempito y te voy a dar un ejemplo más claro, ¿ya? Dale, profe, Dame y gracias. recordame si después no te respondo. La cardinalidad para cada conjunto de entidades depende del punto de vista del modelo de estudio. Cuando dice modelo de estudio te está diciendo depende del problema. Esto es parte otra vez de la respuesta sí, a la pregunta. Entonces, la cardinalidad depende del problema, no es una regla. Entonces, depende del problema que estás analizando, del caso de estudio que estás analizando, ¿ya? Es decir, está sujeto a la realidad de cada persona, de cada problema. Jaupa, ¿verdad? Y este era el caso práctico, ¿verdad? Esta es la solución. Bueno, simplemente presentaba el caso práctico. Ahora, permítame presentarles un prototipo de sistema, pero aquí quiero aclarar. Entonces, ¿cómo se hace aquí la cardinalidad? Se define acá, one o many, ¿ya? Nosotros vamos a usar solamente one o many dependiendo. Esto de opcional, mandatory. Entonces son diferentes. Mandatory significa que sí o sí, ¿ya? Pero a mí por ahora no me interesa todo eso de mandatory. Opcional es así. Significa, un empleado puede o no tener un vehículo, pero lo máximo que va a tener es un vehículo y lo mínimo es 0. Eso es opcional, ¿ya? Unspecified es así, one, ¿ya? Many, many. Ahí está. Bueno,
según el problema planteado en el ejercicio 2, dice, ¿dónde está? Guía de actividad 2. Vamos a hacer lo mismo, pero con algo un poquito más complicado, ¿ya? Pueden leer los objetivos, etcétera, después. Entonces dice, ingrese a este enlace y analice cada uno de los ítems de este prototipo interactivo. Entonces, este es un prototipo que yo hice con mi equipo de mi empresa para proponer un sistema real para realmente era para una institución pública. Entonces lo que hicimos fue un dibujo del sistema para decirle, ¿qué les parece si hacemos esto? Entonces prototipamos usando una herramienta que se llama Figma, ¿ya? Entonces, entonces se abre la herramienta y lo que se ve acá es un sistemita de Wahoo. Más o menos nomás para decirle, así pensamos, todavía es un dibujo, ¿no? Entonces le decimos, yo le cambié todos los nombres y eso para poder mostrarle a ustedes. Y entonces, así pensamos que podría ser el sistema que usted entra, en realidad tenía un buscador y eso, pero acá para los efectos de ustedes simplemente aparece los datos del empleado. Entonces, imagínense que esto es un prototipo de un sistema de recursos humanos, de talento humano. Y cuando yo entro a un registro de un empleado, voy a ver la foto, su código, su cédula de identidad, su apellido, su sexo, su tipo sanguíneo, su nombre, su nacionalidad, su estado familiar, significa que es casado o no, su estado laboral es si sigue trabajando con nosotros o ya no trabaja, la sucursal en que trabaja, el cargo que tiene, el departamento donde nació, el país donde nació y qué nacionalidad es. Entonces, ¿qué yo le estoy mostrando a ustedes? Atributos de un empleado, ¿verdad? De una forma en que quiero que se vea en un sistema. Entonces, y luego dice, ustedes pueden hacer clic y, por ejemplo, veo los familiares. Entonces, tengo los datos del empleado y cuando le hago clic al ítem familiares, voy a ver todos los familiares de la persona. Entonces ahí me dice, en el ítem anterior, no juzguen que el sistema está mal diseñado o no. Eso no importa acá. Vamos a interpretar los datos, ¿ya? Dato del empleado, ella se llama María Luisa Pérez Ríos. Los familiares de María Luisa Pérez Ríos, acá te dice, del empleado María Luisa Pérez Ríos, cuyo código es 8797, tiene como cónyuge a Anuel González y como hijo a Kimberly González Pérez. ¿Ya? Entonces, nuestro ejercicio solamente nos dice, ingrese y mire esto, ¿no? Mire esto y analice solamente la parte de datos del empleado y el ítem familiar. Entonces ustedes entran y miran qué datos ven acá y qué datos ven en el ítem familiares. ¿Ya? Y ustedes van a resolver esto. ¿Ya? Ok. Y usando el RD Plus, ustedes tienen que representar usando la notación entidad-relación. Aquí ya es un ejemplo, digamos que el análisis funcional de cómo queremos que funcione el sistema. Y fíjate que tiene hasta un botoncito para cargar. A ver, en datos de empleado hay botones. Sí, pero no hacen nada. Pero en familiares hay botones y hace cosas, ¿ves? Se puede registrar el familiar. ¿Puedo cancelar? Sí. Acá, ¿qué pasa cuando le doy clic en el botón editar? También me abre una ventana. O sea, hay cierta interacción con el prototipo, ¿ya? Estos son dibujos de cómo queremos que el sistema funcione. ¿Y qué ven ustedes acá? Ven datos de empleados y datos de familiares. ¿Cómo sería el modelo de ¿verdad? Entidad-relación sobre la cual funcionaría este sistema? ¿Cómo sería la base de datos según el modelo entidad-relación? ¿Qué les parece? Ese es el desafío. ¿Ven? Considere que varios de los atributos son de selección, es decir, están asociados a listas desplegables. Ese es un tema adicional. Ese no creo que resuelva. ¿Qué significa eso? Que cuando miro acá el cónyuge, acá por ejemplo, Anuel, y me dice,
registrar a Anuel y acá ¿qué pasa? Tipo de parentesco. Elijo el tipo de parentesco, ¿ven? Eso no se ve, pero el tipo de parentesco yo puedo decir que Anuel es la pareja. Cuando hago de Kimberly puedo decir que es el hijo, ¿ya? ¿Y qué pasa en datos de empleados? El sexo es una lista. El estado familiar es una lista. El estado laboral es una lista porque tiene una flechita para seleccionar, ¿ven? Bueno. Eso complica un poco el ejercicio, pero si ustedes hacen datos del empleado y familiares, ya estamos felices, ¿ok? Esto ustedes lo van a hacer solos. Y dice el ejercicio, para diseñar un diagrama solamente para representar los datos de los empleados y los datos de sus familiares con todos sus atributos, ¿ya? ¿Cómo harían ustedes? Ok. Ese es el desafío. Pero yo voy a ayudarles, pero yo no voy a hacer los datos de familiares. Yo le voy a ayudar con cargos, que es algo que no se plantea. Entonces, el ítem historial de cargos, ¿están ahí todavía, verdad? Hola. Sí, profe. Estamos, profe. ¿Cómo está? Sí, profe. Ok. Como tarea, o sea, ustedes van a hacer datos de empleado y datos de familiares, ¿ya? Y la relación que existe entre ellos. Yo le voy a resolver la otra parte ahora para que entendamos la cardinalidad. Ok. Entonces, historial de cargos es lo que yo voy a resolver esta parte. Historial de cargo es todas las veces que la persona cambió de lugar de trabajo. Es decir, acá lo que te está diciendo que en el 2017 María Luisa Pérez era pasante en la sucursal de Luque. Luego, en abril del 2017, cambió de cargo, cambió a ser asistente en la sucursal de Luque, ¿ya? Pero la sucursal no cambió, solo cambió su cargo y cambió la fecha en que se inició en esa sucursal. Y un número de registro que se ven que va cambiando, por cada registro le va asignando un número único. Ok, luego en el 2018, como un año y algo después, le cambian a María Luisa a Mariano Roca Alonso, pero no cambia el cargo, solo le cambian de sucursal. Y luego le cambian a Loma Pitá, pero no cambian de sucursal. Y si no hay más cambios, esto quiere decir que ella trabaja en Loma Pitá y es asistente desde 2019. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se ve es que el empleado va a tener un historial de cargos. ¿Y qué pasa si le agrega un cargo? No pasa nada. No pasa nada. Entonces, hasta ahí nomás los datos disponibles para analizar. Datos de empleado, datos, historial de cargos. Okidoki. Entonces, para ayudarles, yo voy a hacer un nuevo diagrama que se va a llamar talento humano. Y va a ser un diagrama R. ¿Dónde está? Talento humano aquí. Abro y rápida, fíjense. Entonces, yo tengo una entidad. ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Personas o empleados? Empleado, más rápido. Empleado más rápido, llamémosle empleados. Entonces, eso ya sabemos que existe, ¿verdad? Voy a poner solo algunos datos básicos de atributo porque es parte, entonces atributo, voy a algunos datos básicos para avanzar más rápido, porque la parte que nos interesa es más la relación que los atributos. Pero, ok, de la persona que yo me acuerde tengo una cédula, tengo apellidos, tengo nombres y tengo código, ¿ya? Además de cédula, esta persona tenía código, que es lo que dice aquí. ¿Ve? Datos en empleado. Código del empleado, cédula del empleado. Y también tengo foto, sexo, tipo sanguíneo, nacionalidad, etc. Eso dejo a cargo de ustedes. Entonces, pero acá lo que voy a poner es código. Código. Y ese es el único. ¿Por qué? Luego le digo por qué. No es la cédula. Porque así figura en mi ejemplo, ¿no? El código del empleado está destacado aquí y cuando voy a familiares
lo vuelve a destacar y cuando bola historia lo vuelve a destacar. Entonces aquí ya está diciendo, yo quiero manejar mis empleados por un código de 4 dígitos y no la cédula de identidad, porque así decidió el tipo. Entonces seguimos con eso. Ok. Entonces, pero después que tengo yo, me dice el historial. Yo le voy a mostrar la parte del historial. En el historial de cargos ¿qué tengo? Sucursal, cargo, fecha y número de registro. Tengo... no sé quién me puede ayudar acá. La entidad es sucursal y cargo seguramente va a tener que hacer también para resolver, aunque sea esa parte. Claro, porque cargos... ¿Vos decís que cargo es un atributo o una entidad? Una entidad. ¿Por qué? Yo lo Porque voy hay a varias hacer, pero opciones. necesito el por qué. Porque hay varias opciones para, digamos, Exactamente. que no va a estar cargando cada Entonces cargo. voy a decir que existen la entidad cargos, ¿ya? Y que también existe la entidad sucursales, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, en cargos existe una descripción que es el nombre, que dice asistente, pasante, etcétera, ¿verdad? Como mínimo hay eso. Y en sucursales tengo un atributo que es el nombre de la sucursal, que es Luque, Mariano, ¿ya? El nombre o la ciudad en donde está. Pero por ahora dejémosle el nombre, nomás porque podría ser Luque 1, Luque 2, ¿ya? Por ahora solo tiene dos esto. Vos me sugerís que cree. Ok. Sí. ¿Existe una relación entre empleados y sucursales o empleados y cargos? Aparte de los dos, pues. Ahí Uno con empleados de cargo y ambos. otro con sucursales. Entonces, existe una conexión acá, ¿ya? Y entonces existe una conexión acá. Así me Así. sugiere Rodrigo. Y en el empleado se podría poner, empleado se encuentra en la sucursal tanto o pertenece Ajá. a la Entonces, sucursal. o se le asigna, ¿verdad? Se le asigna a esta sucursal. Y este ocupa un cargo, ¿ya? Ahí en la signa puede estar las fechas, pues. Sí, lo que pasa es que Rodrigo, ya hiciste conmigo este ejercicio así, ¿eh? Entonces ya No me sabes. acuerdo, no me Ah, acuerdo, bro. bueno. Ok, vamos despacito porque quiero que los juniors vean esto, ¿ya? Estoy haciendo rapidísimo. Entonces, el empleado se relaciona con el cargo, el empleado se le asigna una sucursal, ¿ya? Entonces, Rodrigo decía, y yo le dije, espera nomás, Rodrigo dice, entonces hay que poner la fecha en la que se asigna ese cargo o la que se asigna en esa sucursal. Así es, ¿verdad? Fecha de inicio nomás tengo acá. ¿Y qué más tengo? Y el registro, creo, el número de El registro. número de registro. Pero entonces, es que abro tantas ventanas. Entonces, ahí me dice que cuando ocupa un cargo, y eso le puedo asignar acá atributos. Sí, add attribute, ¿ven? Tiene add attribute. Entonces dice que es número registro y fecha inicio. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a sucursales, hagamos el análisis de la cardinalidad entre cargos y empleados, ¿verdad? ¿Cuál es la cardinalidad entre cargos y empleados según nuestra imagen, no según lo que ustedes se imaginan? ¿Cuántos cargos puede llegar a ocupar la persona? N. N, ¿verdad? Y Uno. probablemente también puedo tener N pasantes y N asistentes, ¿verdad? Aunque no se vea eso, porque no es que yo tengo un solo asistente y un solo pasante. Entonces, esta es una cardinalidad many to many. NM. Es suficiente con poner a ambos lados, ¿ven? Entonces, acá también entonces es muy fácil. ¿Cuántas sucursales puede trabajar una persona? ¿O pudo haber trabajado una persona? Varios.
Entonces N. también es N. ¿Y una sucursal cuántos empleados podría tener? N. N. Entonces es un ejemplo típico de many to many o NM. Y aquí ocurre algo interesante, que este también tiene atributos y coincidentemente son los mismos atributos. Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? Dígame. Eh, Ahí no es redundancia eso de la relación entre empleados y sucursales en Asigna, porque en cargo pues figura también la sucursal donde trabaja. Exactamente. Es redundancia. Tenés toda la razón, a eso íbamos. ¿A dónde está mi idea? Acá es. En realidad, viéndolo así, es un solo registro, ¿ven? Solamente que en ese registro se indica en qué sucursal y en qué cargo, ¿verdad? Sí, profe, así es. Un solo registro. Pero entonces acá nos genera una confusioncita. Entonces, cuando ponemos así, y por una cuestión de claridad pusimos que el empleado se relaciona con cargos, pero también con sucursales, yo podría hacer esto. Borraría esto. Y haría esto. Uy. Delete. No se puede hacer esto. No permite hacer una multirelación. ¿Ven? Vamos a suponer que este sea cargos. Uy, se me morí. Cargos. Y no les va a dejar. En el modelo relacional no se puede hacer. Si hacen a mano, esto se puede hacer. Es decir, en la misma relación se asigna sucursal y también cargo. Pero realmente siendo puristas, esto no se puede hacer. ¿Ven? No les deja conectar. ¿Ven? Entonces, la única solución aquí es... ¿Por qué Pico no me deja borrar esto? Bueno. La única solución aquí es select, delete. Es poner en este caso cargo como una entidad, como un atributo. Cargos. ¿Ya? Entonces, pero sí me tengo que acordar que cargo después, cuando dijeron que cargo es una entidad, la persona que lo dijo tiene razón. ¿Ya? Pero esto también es correcto y cuando yo analice y pase esto al modelo relacional, que es el siguiente paso, entonces tengo que convertir esto a una entidad y eso es algo que se llama normalización. ¿Ya escucharon hablar de la palabra de normalización? Los más antiguos sí, los nuevos no. Entonces, la normalización es justamente optimizar, pero desde el punto de vista de modelo entidad-relación, esto es correcto. Y en la práctica también podría ser cargos y el atributo podría ser sucursales, ¿ya? Cualquier enfoque que vos le hagas está correcto, ¿ya? Esto es una solución correcta y se entiende. Entonces, se dice, un empleado se le asigna una sucursal y para eso hay un número de registro, entonces este es único. El código es único y a la sucursal no hay clave candidata, entonces puedo inventar un código y decir, le voy a codificar mis sucursales que van a ser únicas porque usar nombre no me parece elegante, ¿ya? Y el número de registro y entonces a un empleado con un determinado código se le crea un registro en una determinada sucursal en una fecha y se le asigna en ese mismo momento un cargo que puede ser el mismo que ya tenía, ¿ok? Pero este proceso se puede repetir n veces, es decir,
en una sucursal puede haber muchos empleados, como muchos empleados pueden ser asignados históricamente o repetidamente a diferentes sucursales y diferentes cargos. Entonces, esta es la solución para la parte de historial de cargos, ¿ya? Hay una solución mejor, pero esta es válida. La solución más pro es crear historial como entidad. ¿Qué les parece esa idea? Y ahí relacionas directamente al empleado con un cargo y con una sucursal. Y cada vez que hay una modificación. Exactamente. Pero eso en una primera vista no suele aparecer porque no siempre se ve eso, ¿verdad? Pero en realidad se puede crear historial y historial aquí es una entidad y sucursal es una entidad y cargo es una entidad, entonces todos se pueden relacionar entre todos. Pero no, si no les surge eso, lo que yo acabo de mostrar es igual correcto, ¿ya? Porque luego hay un paso de transformación de esto al modelo relacional y ahí surge naturalmente esta conversión. Y esto se llama normalización nuevamente. Es decir, cuando se convierte una relación y tiene NM de cardinalidad, es una tabla. Y esta tabla que se llama asigna, naturalmente, así como automáticamente se va a convertir en la tabla historial. Profe, te quiero preguntar algo. ¿Viste en el primer ejemplo que borraste? Entonces, ¿ese estaba mal? No, no estaba No mal. estaba mal, ¿verdad? No estaba mal, pero ese nos llevaba a que yo tengo que hacer un registro del cargo una vez por separado y el registro en la sucursal por separado. Y eso pareciera ser que no va a ser correcto, ¿verdad? Claro, o sea, va a ser redundante, pero no estaba mal. Pero no estaba mal tampoco, no. Entonces, no está mal ninguna de las tres. Yo simplemente me fui acercando más y les dije que esto también es correcto porque la relación asigna cargo, asigna sucursales, se repiten los mismos atributos. Entonces, se puede ser una sola relación. Bueno, chicos. Todavía tenemos media hora, Pico. Qué cool. Fui muy rápido hoy, ¿verdad? Entonces, esta media hora vamos a usar para que ustedes resuelvan y yo les voy a ayudar. Porque lo de familiares es muy interesante. Entonces, ahora van a resolver el ejercicio desde el punto de vista de familiares. Y ahí voy a dejar de grabar y voy a responder las preguntas.